quiero escribir el guión de una obra de teatro, quiero escribir el guión de una serie, quiero escribir una novela, quiero relatar cualquier cosa. Lo que tengo que hacer es, en el fondo, en todas ellas, describir el movimiento. Para describir el movimiento, lo que hago es abrirlo en procesos. De lo que vamos a hablar este capítulo es del fundamento de cualquier guión de lo que quieras hacer cuando quieres contar una historia. Es decir, de la descripción del movimiento. El problema es que el movimiento no existe y de ahí que tengamos que explicar cómo le hacemos para describirlo. Hola, teatreros de rancho, hola, escritores de rancho. Soy Luis Enrique, ya me conocen. Hoy vamos a ver los fundamentos de lo que hacemos cuando escribimos una obra, cuando escribimos una novela, cuando actuamos, cuando dirigimos, en general, cuando contamos una historia. Estás en el rinconcito haciéndole el teatro. Comenzamos. Solo para estar de acuerdo en lo que vamos a hablar hoy es en el proceso de crear un guión de ficción, es decir, cuando quieres contar una historia. Si tu guión es de otra cosa como un documental donde quieres exponer ideas, tal vez no son exactamente los mismos procesos. Son parecidos pero no los mismos. La diferencia es que aquí en el guión de ficción, en contar una historia, estás respondiendo siempre principalmente a las preguntas de quién, cuándo y dónde, mientras que en el guión del documental está más cercano al discurso de la entelequia, que se refiere al desarrollo de las ideas. Aquí lo que vamos a hacer es contar una historia. Y para estar hablando en el mismo lenguaje, en tanto que vas a contar una historia, vamos a empezar a usar ciertos términos precisos para referirnos a ciertas cosas. Tú lo que quieres hacer es crear una historia. El término académico para esto que vas a hacer es relatar. Ojo que precisamente dejamos el término narrar o narración para el acto performático, es decir, la forma más activa de tu relato. Por ejemplo, una cosa es el texto de Sófocles y otra es verlo en escena, u otra el acto de leerlo. La narración es el acto ya último de la acción. De lo que estamos hablando aquí es de la creación del relato, de relatar. Vamos nada más para ponernos de acuerdo en los términos. Y es muy sencillo. En general, cuando estás escribiendo una obra de teatro, un guión de serie televisiva, una novela, una nota policíaca, lo que estás haciendo es relatar. Y el objeto que resulta de esto es lo que llamamos de manera genérica, para todas estas formas que construiste, un relato. ¿Sí? Entonces, no te me confundas. Cuando hablemos de un relato, no digas, ya no estoy hablando de otra cosa. Ya no estoy hablando de una obra de teatro, no. Una obra de teatro es una forma de relato. Este señor que estás viendo aquí no es el doctor Brown de Volver al Futuro, aunque se le parece mucho. Este señor es Todorov y decía algo muy padre. Él decía, lo que hacemos es describir, eso ya lo sabemos cuando contamos una historia. Pero él separaba el término clásico de la descripción del relato, diciendo que el relato comienza cuando comienzan los cambios. Es decir, la descripción en el momento en que empieza a cambiar, ya en ese momento comienza el relato. Y vamos a partir entonces de la definición de Todorov para seguir platicando del asunto. Sí, relatar es describir los cambios. Vamos a decir en este momento, provisionalmente, los cambios en las cosas. La realidad es que nos interesan los cambios en los quiénes, en los alguienes, de manera particular. Pero en general, la descripción de lo que cambia es lo que llamamos un relato. Entonces me vas a decir, ya no entendí. Describir una cosa, relatar es otra. Bueno, describir lo usamos tradicionalmente para presentar imágenes estáticas. El término tradicionalmente se usaba para eso. Lo que pasa es que el relato también tiene una manera de describir, pero lo que hace es describir los cambios, ya lo dijimos. Y dejamos el término tradicionalmente, ojo, de descripción para hablar más de la descripción de lo estático, como sucede, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Normalmente ahí plasmamos de una manera, de un solo momento, lo estático, lo que no se mueve. Ojo, no todas las pinturas carecen de movimiento. Entonces ya tenemos dos términos, ¿no? Una es la descripción de lo estático, la que nosotros llamamos retrato para no confundirnos, y otra es la descripción del movimiento. Lo que queremos hacer entonces, si vamos a contar una historia, es describir el movimiento. Y ya está. Entonces ya lo sabes todo. Describe el movimiento y ya vete al mundo, ya acabamos, ya terminamos, ya no te puedo decir nada más.
el movimiento se describe y con eso puedes hacer ya los mejores guiones, las mejores novelas, las mejores obras de teatro, la actuación de tu vida. Ya, estás describiendo el movimiento. Terminamos. No es cierto, hombre. Estamos comenzando apenas. Si fuera tan fácil, todos seríamos Shakespeare o Cervantes, ¿no? Porque hay un pequeño problema en lo que les dije. Ya se los había anticipado. El relato se trata de describir el movimiento. El problema es que el movimiento no existe. Eso no lo digo yo. Mucho antes que Todorov, 2500 años antes, en una comunidad griega de Italia llamada Elea, vivía un loco maravilloso que se llamaba Zenón, Zenón de Elea. Y Zenón decía firmemente que el movimiento no existe. Para explicarlo, tiene una manera muy particular que era usar las paradojas, una forma de contar historias llenas de contradicciones lógicas para poner a prueba una idea. Así como Jesús contaba sus historias mediante parábolas, Zenón, que era un tipo un poco más listo, las contaba mediante paradojas. Y el centro de sus paradojas era demostrar que el movimiento no existe. Curiosamente, hasta el siglo XIX, las matemáticas pudieron demostrar que Zenón tenía razón, que sus paradojas tenían toda la razón y que demostraban que el movimiento como tal no existe, que es solo una ilusión. Bien, de las paradojas de Zenón que nos interesan, en particular vamos a fijarnos hoy en la paradoja de la flecha. En resumen, la paradoja de la flecha dice que si un arquero lanza una flecha de un punto A a un punto B, la flecha no se movió del punto A al punto B. Depende del lugar donde la vea, en el momento en que la vea, la flecha, si la agarro en un momento muy específico, está en un lugar, en un momento y en otro lugar. Es decir, la flecha no se movió. La flecha simplemente a veces estaba en un lugar, cuando si la miro en otro momento está en otro lugar, y si la miro en otro momento puedo decir otra cosa de ella que está en otro lugar. Pero no es que se haya movido. En todos los momentos está en reposo la flecha. Siempre está estática. Pero piénsalo, por ejemplo, como lo que pasa con las cintas, o lo que pasaba con las cintas cinematográficas, ya saben, 24 cuadros por segundo, que cada cuadro es diferente, cada fotograma es ligeramente diferente al anterior. Y al correrlo de una manera muy rápida, 24 de esos cuadros que se van moviendo muy ligeramente por segundo, nos da la ilusión del movimiento, nos da la ilusión de que se movió. Pero en cada cuadro, en cada imagen, la imagen está totalmente fija. Ahora, nosotros sabemos que esta es una ilusión que usamos para crear el movimiento. Pero lo que decía Zenón es que no solo en el cine pasa esto. A él le gustaba mucho el cine, supongo. No sé qué películas verían hace 2500 años, pero él decía, no solo es en el cine, en la realidad el movimiento es solo una ilusión, no solo en las representaciones que hacemos como en el cine. En general, en la realidad, el movimiento solo es ilusión. Sea la realidad, sea su representación, eso es algo que no nos interesa mucho a nosotros. No nos vamos a detener en eso, porque a nosotros nos interesa la representación de la realidad. Vamos a seguir viviendo como si el movimiento existiera, pero vamos a tratar de entender en la representación cómo es esto de crear el movimiento a partir de imágenes fijas. Esto que hace el cine en 24 fotogramas por segundo, lo hacemos en diferentes escalas para agrupar las ideas del movimiento en el relato. Estas escalas, estos grupos de imágenes fijas que ponemos unas junto a otras en diferentes niveles, es lo que llamamos una secuencia. Fíjense en la gráfica que puse ahora, a diferencia de la del caballo, donde estaba separado movimiento por movimiento en fotogramas, aquí lo que tenemos ya es la construcción completa de una barda en 20 momentos. Obviamente esto no pasó en menos de un segundo. Esto representa una hora tal vez o varias horas de trabajo del hombre. Si lo hubiera puesto en fotogramas que no son sensibles, que no los alcanzo a separar, lo habría creado tal cual como en la realidad vemos cómo se mueven las cosas. Sin embargo, aquí si se fijan, estoy agrupando el movimiento a partir de comparar momentos estáticos de la flecha, en este caso de la construcción de la barda, más separados cada uno de ellos
en el tiempo para representar mediante 20 imágenes fijas tal vez el proceso de construcción que llevó horas. Esto de poner imágenes una junto a otra y compararlas para crear una idea de movimiento es lo que llamamos hacer una secuencia. Ya apareció un término nuevo, un término latoso. Ahorita vamos a diferenciarlo, que es el de la secuencia. El principio de la representación del movimiento es el principio de la secuenciación y consiste en lo mismo que en el cine. Ya dijimos, en poner por lo menos una imagen junto a otra y comparar qué se repitió y qué cambió entre las dos imágenes. Así de fácil. En tu vida como escritor, como contador de historias, como actor, como director en general, como guionista, vas a encontrar que se usa muchas veces la palabra secuencia, aunque se usa en diferentes ámbitos y de diferentes formas para diferentes maneras de agrupar estas líneas de imágenes, diferentes niveles. Cada gremio y cada objeto tiene su manera de llamar a los diferentes grupos de imágenes contrapuestas secuencias. Unos lo llaman de una manera, otras de otro, pero todas parten del principio de la secuencia, que es poner una imagen junto a otra para representar el movimiento. Incluso otros términos que usamos, como por ejemplo el término trazo en la escena, en el teatro, o el término escena para dividir ciertos grupos de acciones en un guión, o de otra manera lo usamos en diferentes momentos también de la historia para los pedazos de una obra de teatro, o la misma palabra acto, en el fondo son maneras de agrupar imágenes fijas para, entre todas, describir de diferentes maneras y en diferentes niveles de entendimiento del tiempo, el movimiento. Entonces aquí tenemos ya un concepto nuevo que nos va a ayudar a entender cómo estructuramos nuestros guiones. El principio de la secuenciación, que es el que los fundamenta. Lo mismo, así como era un fotograma junto a otro, ese mismo principio lo utilizo para poner de una manera fija una escena junto a otra, comparar un acto con otro. Es más, hasta un capítulo de una serie puesto junto al otro ya me da una idea de qué cambió. Todo es el principio de secuenciación y se da de una manera, digamos que fractal, desde lo muy chiquito hasta lo muy grande. Desde las estructuras muy chiquitas, desde lo mínimo que hacemos en la escena, hasta cómo construimos los objetos, las estructuras totales de nuestro relato. Llámese una novelototota o llámese una serie de televisión, llámese lo que quiera, no importa el tamaño, siempre el principio se va desde lo chiquito hasta lo grande en diferentes niveles de agrupar imágenes por el principio de secuenciación. La idea es sencilla, nada más que tenemos que ponernos en Zenón Mood para entenderla. El movimiento no existe, solo vamos a ver imágenes fijas y las vamos a poner una junto a la otra. Después ya veremos lo que consiste eso que es la representación activa del movimiento, que es lo que más se le parece a lo que creemos que es el movimiento. Por el momento, para estructurar, estamos en Zenón Mood y vamos a ver solo imágenes fijas. La clave del asunto es que tienes que empezar a ver lo que vas a plantear desde la realidad como una serie de imágenes puestas en algo que es un nuevo concepto que aquí aparece y que funda la secuencialidad, que es una línea de tiempo o de lectura. Lo que pasa es que también lo que entendemos como tiempo es una cosa que se entiende de diferentes maneras según lo que estés haciendo en el relato. No es el tiempo, si no existe el movimiento es porque el tiempo también es difícil descifrar qué es. En este caso lo que creamos son ciertos conceptos de tiempo para ciertas cosas, pero básicamente vamos a entender el tiempo como una linealidad construida por algo que pasó antes, algo que pasó después, algo que pasa ahora, algo que pasa después. Esto es una línea de tiempo. Poner una imagen junto a otra y entender que cambiaron, pero entre ellas también pasó el tiempo. En el caso del albañil, obviamente podemos pensar en la barda, que la idea de tiempo, lo que sucede entre cada una de las imágenes fijas que estamos viendo aquí, tal vez sea de unos 5 o 10 minutos, no sé yo. Y aquí aparece yo un problema. Si voy a separar mi historia en imágenes fijas y las voy a poner en una línea de tiempo, pues lo primero que debería saber, y ya empieza a complicarme el asunto, es
qué momentos tomo en esta línea de tiempo para representar el movimiento, cuáles imágenes y cuántas o en cuántas separo para representarlo. Es decir, si estoy armando una novela, bueno, en cuántos capítulos y por qué en esos capítulos la voy a armar. Si estoy escribiendo un guión de una película, cuáles secuencias, tomándolas cada una de ellas como un momento fijo de la historia, voy a poner y por qué voy a poner unas y otras no. Esta cosa de separar el movimiento en diferentes imágenes fijas es lo que llamamos abrir a un proceso. Y esta es la clave del asunto. Tenemos diferentes maneras de entender cómo abrimos procesos para describir el movimiento. No es algo opcional. Es algo que vas a hacer todo el tiempo. Abrir a procesos es la base para estructurar cualquier texto o cualquier historia que vayas a contar. Es algo que estás haciendo desde las estructuras, es más, hasta en el lenguaje, en la manera como estás hablando, como estás diciendo las cosas, estás abriendo a procesos también. Ahorita vamos a ver eso. Pero esto es algo que haces desde arriba hasta abajo, de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Así me dijeron que es como se explican las cosas en la escuela. Entonces vamos a empezar por un proceso que tú seguramente ya conoces, porque lo primero que nos dicen siempre, cuando vamos a un taller literario, cuando vamos a la facultad de teatro, a la escuela de cine, es el famoso modelo de presentación nudo-desenlace. Este modelo, que pretende ser el de la estructura dramática, aunque dicho sea la verdad, es la forma más chafa de entender lo dramático. Después vamos a ver por qué es su manera más corrientita. Pero bueno, este modelo de presentación nudo-desenlace, en el fondo lo que está haciendo es abrir a proceso algo a partir, una acción, a partir de un conflicto. Ojo, después veremos en otro capítulo cómo conflicto y acción son dos cosas muy diferentes que tendemos a confundir y tendemos a dar por hecho que son lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Aquí lo importante es que la descripción de la acción, la descripción del movimiento en el modelo presentación nudo desenlace es abrir a un proceso usando el modelo del conflicto. Es decir, lo que se presenta es quiénes van a intervenir, qué elementos van a intervenir en el conflicto. En el nudo se desarrolla el choque de fuerzas, la indecisión del conflicto y el desenlace en qué termina el conflicto. Esta idealización del proceso de descripción de la acción a partir del conflicto es una manera muy común que tenemos de verla. Pero, ojo, no es privativa, no es la única manera, y esto es lo que quiero que me entiendas hoy, porque todos se quedan con su PND de presentación nudo desenlace, y existen muchas otras maneras de entender cómo abrimos a procesos una obra de teatro, cualquier estructura dramática o no dramática del relato. Y no solo eso, ya lo dijimos, lo dramático es algo mucho más que nada más atravesarle a la acción el conflicto. La forma, de hecho, más básica, más elemental y más chafa es la del conflicto, pero ese es tema de otro capítulo. Aquí tenemos otro ejemplo para abrir en 3 puntas, que en 3 puntos es uno de los modelos más comunes que tenemos, no es el único, vamos a ver, pero uno que nos interesa mucho porque es con el que construimos las fábulas, que es el de presentar antecedentes, momento del cambio y consecuencias. Fíjate que aquí no estamos hablando ya de conflicto, aquí estamos hablando, lo usamos de hecho para describir periodos más largos del ser, ¿sí? Como era antes, el momento en el que estaba cambiando y en qué acabó. Este modelo que, como ya les dije, usamos mucho para la construcción de la fábula, si se fijan, es un modelo de 3 puntos. Es igualito, ahí está arriba, el modelo PND, el famoso modelo de presentación nudo desenlace, y abajo tengo el AMC, el de antecedente, momento del cambio, consecuencia. Si te fijas, siguen la misma lógica, más o menos la misma lógica de abrir en procesos un movimiento en momentos fijos. La clave en este caso de la diferencia es que el modelo de abajo, el AMC, antecedente, momento del cambio, consecuencia, no está presentándose necesariamente a partir de conflicto. Conflicto es un término latosón,
que hay que verlo con calma y por eso le vamos a dedicar un capítulo aparte. Pero bueno, ahorita como entiendes concepto está bien, ahorita como entiendes conflicto está bien, y vamos a hablar entonces de que lo que hicimos fue abrir a un proceso sin necesidad de estar hablando de conflicto. Lo importante es separar el movimiento como momentos fijos, modos en on. Esto no quiere decir que tengas que escoger un modelo conflictivo o no escogerlo, que te tengas que casar con uno o con otro. En diferentes niveles del relato utilizamos diferentes estrategias para abrir en procesos, acuérdate del término, lo vimos al principio, abrir en procesos esta ilusión de movimiento. Y no solo eso, de hecho tenemos, además de diferentes modelos para abrir en 3 el movimiento, tenemos otros. Vamos a poner un ejemplo. Este cuadro que estás viendo arriba, si te fijas, de 5 puntos, es un modelo clásico en el que abrimos, es el proceso estándar, de hecho, que se usa para hablar de una relación amorosa. Es un proceso raro porque no es verdad, pero lo utilizamos para muchas cosas. Y abre un proceso de relación. Este se utiliza más que para hablar de un hecho en particular, para describir una relación. Y se dice que es el modelo estándar de una relación amorosa que comienza con un escarceo, luego sigue la consumación de la relación, ¿sí? ¿No? Se están echando ojitos, hay una consumación, hay un pues órale, es la boda famosa. Luego está todo el proceso de la relación de manera estable hasta que llega una separación y luego abre un proceso de reconciliación. Aunque no todas las relaciones amorosas pasan por este proceso, decimos que es el proceso completo. Podemos usar 3, 4 o 5 de estos para hablar de una relación amorosa en el proceso estándar. La realidad del asunto es que cualquiera que haya tenido una relación amorosa en su vida sabe que no es cierto, que este es un modelo demasiado idealizado. Pero es un modelo curioso porque lo usamos de base no solo para relatar relaciones amorosas estándar, sino que se usa como paráfrasis para hablar de muchas otras formas de relaciones, para estructurar historias a partir de relaciones. Ahorita no es el momento de hablar mucho de esto, pero este asunto de ver la historia, no el relato, la historia que cuenta el relato, de no verla, bueno, tanto la fábula como la trama, de no verla como seguir la historia de un personaje o de varios personajes, sino estructurada a partir de las relaciones, es todo un tema y además es el tema de lo que viene en cuanto a estructuras del relato, porque nos sirve muchísimo cuando hablamos sobre todo de relatos mucho más complicados, más detallados, como en las series de televisión. Ahora les decía, este proceso estándar para describir una relación amorosa lo utilizamos para estructurar otro tipo de relaciones. A veces la estructura completa, por ejemplo, una película, está basada en el modelo estándar de relación de 5 puntos que ya vimos. Aquí estamos hablando, esta imagen que tienen aquí es una cinta, si no la han visto, véanla. Es una película argentina que se llama Tiempo de Valientes. Y esa nariz de $1.000.000 que está ahí es la de Diego Peretti. Los argentinos son bárbaros, ¿eh? Para actuar, para escribir, en el teatro, ahora en el cine son bárbaros. Esta película está muy bonita y es una película policíaca. Y la estructura general de la película es la estructura estándar del relato amoroso aplicada a la relación entre 2 hombres que tienen que investigar un crimen. Iba a decir 2 policías, pero uno es policía y el otro, Diego Peretti, es un psicólogo. Pero bueno, la película toda está estructurada en más. Si yo quisiera estructurarla por capítulos, podría estructurarla a partir de 5 capítulos, que es el del escarceo. Cómo se conocen, ¿no? Y cómo los obligan a establecer esta relación. Segundo, cómo acaban relacionándose para investigar este crimen, ¿sí? Todo el proceso de relación, luego el proceso en el que se separan estos detectives y luego cómo llega uno a salvar al otro, ¿sí? Todo estuvo estructurado a partir, si se fijan, de una relación amorosa, pero fue para hablar de una película policíaca. Sencillito. La clave del asunto entonces es saber hacer una paráfrasis de este modelo para aplicarlo a otros tipos de relaciones laborales, en este caso de investigación, personales, de negocios, todas las relaciones de negocios de Walter White en Breaking Bad. Y no solo eso, no solo hacer la paráfrasis del modelo estándar, sino agarrar el modelo estándar y jugar con él
y decir, bueno, pueden pasar otras cosas en la relación, puede llevar otras rutas, aplicarlo tanto a la relación amorosa, las variaciones en el modelo estándar, como a las diferentes paráfrasis, ¿no? El ejemplo que daba de Walter White en Breaking Bad no es gratuito, porque es una serie muy curiosa, aunque está basada totalmente en algo que llaman los gringos el character drive, es decir, totalmente centrada en un personaje y en cómo cambia de ser una cosa a otra, que es el modelo clásico a fin de cuentas de tránsito del personaje, podría describirse también por todas las relaciones de negocios que establece Walter White. En esta imagen lo tenemos con Gustavo Fringe, pero tenemos otra serie de relaciones que se van traslapando en diferentes momentos del tiempo y que van teniendo sus procesos de acercamiento, de escarceo, de relación, de separación, a veces de reencuentro, etcétera, desde el principio con Jesse Pinkman y así con diferentes personajes hasta acabar, obviamente, con la banda de bikers, que es la que le da en la madre a todo, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos adelantamos mucho. Ya estamos hablando de cómo abrir, por ejemplo, un proceso en 5 puntas, pero hay que entender, vamos al principio. Hay que entender que el principio de la secuenciación bastaba con poner una imagen junto a otra. Y pasa algo curioso. Para que se dé esto que llamamos la secuencia, lo que tiene que pasar es que entre las dos imágenes algo se repita y algo cambie. Y ese es el principio elemental del relato del que parten todos los demás. Entonces, si ya tenemos un principio elemental, que es el de poner una imagen junto a otra, y a esto le llamamos el principio de secuenciación. Para que la secuencia se dé, necesitamos un siguiente principio, que es el de la variación. Y este es una maravilla. Cuando pongo una imagen junto a otra y algo se repite y algo cambia, empiezan a suceder muchas cosas muy extrañas. El principio de la variación se refiere, como ya lo decíamos, a que algo se repite entre las dos imágenes y algo cambia. Y esto pasa, este principio lo vamos a encontrar, decíamos, de manera fractal, al principio lo decíamos así, a veces desde los diálogos hasta la estructura general de toda una serie. Siempre es repetir y variar. Siempre que estés en problemas cuando estés escribiendo un guión, ya sea estructurándolo o ya sea que estés guionando, ya que estés escribiendo textos, siempre recuerda este principio y trata de aplicarlo y te va a sacar de todos los apuros del mundo. Miren, aquí tenemos una secuencia de 2 imágenes. En realidad, estas no construyen movimiento, no construyen una representación de movimiento, es decir, son secuencia en cuanto que se pusieron una junto a otra, pero no hay elementos que se repitan y cambien entre las dos. De hecho, no tiene nada que ver una con la otra. En una están 2 boxeadores partiéndose la madre y en la otra estamos en el Mago de Oz. No tiene nada que ver una con otra. Al menos solo estas 2 puestas junto a otra no me dan el principio de variación. Pero en cambio, ahora lo que tenemos son 2 imágenes que sí nos dan la idea de la variación. Son tan parecidas, es decir, hay elementos que se repiten en ellas y hay elementos que cambian. En la primera imagen están los 2 boxeadores, uno calzoncillo claro, otro calzoncillo oscuro, dándose duro, ¿no? En la segunda imagen, el de calzoncillo claro ya tumbó al otro y lo tiene en el suelo, ya lo noqueó. Esto ya nos cuenta que pasó algo, porque se parecían entre ellas. Hubo cosas que se repetían y hubo cosas que cambiaron. Tengo la manera de comparar y puedo establecer un principio de variación. Clarísimo, ¿no? Ahora, esto tiene un truco, porque nos lleva al tercer principio del relato, que es el principio de identidad. Ya hablamos de la secuenciación, que es poner una imagen junto a otra. El de variación, que tiene que haber cierta relación, ciertas cosas que se repitan y otras que cambien entre una imagen y otra. Y la tercera es el principio de la identidad. Aunque es el principio más sencillo de los 3, es absolutamente importante para entender los otros 2. Sin él no se entienden los principios de secuenciación y variación. Vamos explicándolo al revés. El principio de la identidad como lo que no es. En las 2 imágenes que puse del boxeador golpeando al otro y luego el boxeador caído, nadie me dice que las figuras que aparecen en este caso, los 2 boxeadores, en la primera imagen y la segunda, sean los mismos. Tal vez solo se parecen, tal vez sean hasta gemelos. De hecho, no son los mismos. El boxeador, el del calzoncillo oscuro, en la primera imagen, es diferente que el boxeador que está caído en la siguiente. Pero nosotros pensamos que estábamos hablando de lo mismo, lo dimos por hecho. Es decir, establecimos a partir de parecidos un principio de identidad. El principio de identidad
alude a la vocación de nuestro cerebro para establecer patrones. Es decir, mientras no establezca yo una clara diferencia entre el boxeador al que están golpeando y el que está caído, lo primero que hago es pensar que son el mismo elemento en una secuencia, que me están narrando algo. Estoy creando un patrón. Este es el principio de la identidad. Si se fijan, el cine juega mucho con este principio. Cuando usa los famosos dobles de acción, aquí tenemos dobles de acción posando junto al actor, que son más o menos parecidos, y en muchas secuencias el que realmente hizo la escena fue el doble, pero no era el mismo. Ese juego lo usa de manera deliberada el cine para sus procesos, pero viene del principio de la identidad, de que yo no me voy a poner a descifrar y a decir, no, ni madres, ese no es Johnny Depp, ese es uno que se le parece y aceptó $100 por aventarse a ver qué le pasaba, ¿no? Ese es el principio de la identidad, lo usamos de muchas maneras, pero sobre todo es importantísimo para fundamentar los dos primeros principios, el de la secuenciación y el de la variación. Fíjense entonces dónde empezamos y dónde estamos ahora. Primero dijimos que íbamos a describir el movimiento, porque eso nos lo dijo Todorov. Después descubrimos que 2500 años antes, el Zenón de Elea nos había dicho, no existe el movimiento, solo existen momentos estáticos. Ok, le hicimos caso. A partir de poner imágenes estáticas para querer hacerle caso a Zenón, ya tenemos 3 principios que son los principios fundamentales de contar cualquier historia y por eso los llamamos los principios fundamentales del relato. Secuenciación, variación, identidad. Y ven a dónde llegamos. Ya tenemos 3 principios del relato y lo único que hicimos fue poner en su forma más mínima una imagen junto a otra, aunque ya vimos que normalmente podemos abrirlo en mucho más el proceso. Entonces, para estructurar una obra de principio a fin, que te quede claro esto de abrir en procesos, de secuenciar el movimiento en imágenes fijas, estableciendo estructuras lineales para describir el movimiento. Porque esto es lo que vas a hacer todo el tiempo cuando relatas. Una serie de imágenes fijas puestas en una línea de tiempo o de lectura. De entrada es fácil, lo que pasa es que después se complica, porque después tenemos otros niveles, es decir, cuando estamos relatando, después vamos a verlo, no hacemos una cosa a la vez, no tenemos una línea de tiempo. De hecho, siempre tenemos por lo menos 2 líneas de tiempo a la vez, lo cual empieza a complicar todo lo que hacemos durante el relato. Eso ya lo veremos con calma, aunque este no es el ejemplo más claro, pero es divertido y todos los conocen en Pulp Fiction, como siempre está pasando algo. Y con Tarantino es muy común que están haciendo algo los personajes, pero siempre están relatando otras historias. Esto lo hacemos, no solo lo hace Tarantino, esto lo hacemos nosotros también todo el tiempo. Lo que pasa es que en Tarantino es muy claro porque de plano están hablando como contrapunto la otra historia, nada que ver con lo que está sucediendo aquí. Por ahora basta con que entiendas que si relatar es describir, lo que es describir el movimiento, lo vamos a describir en nuestros dibujitos que vamos a estar haciendo como una horizontalidad. La línea del tiempo, por comodidad, la vamos a estar describiendo como una horizontalidad. Cuando veamos la horizontalidad, estamos describiendo los cambios en el tiempo. Y, volviendo al principio, ¿se acuerdan de aquella primera imagen? Cuando describimos lo estático, lo estable, en ese momento lo vamos a llamar en la estructura como la verticalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando cruzamos la verticalidad del relato con la horizontalidad? Porque tenemos que cruzarlas. Para describir que algo se mueve, esto le faltó decirlo del todo a Todorov, pero lo deja más o menos claro. Para describir que algo se mueve, primero tenemos que describir ese algo antes de moverse. Ahora, cuando cruzamos los dos, cuando cruzamos la horizontalidad del relato, el movimiento, con la verticalidad, tenemos ya estructuras más claras de lo que tenemos que contar. Esta que tengo aquí es un diagrama de ejemplo de una manera muy sencillita de cómo a partir de retratos puestos en el tiempo, en este caso de un personaje que se llama Juanita, fíjense cómo estamos aquí describiendo ya con palabras y no con imágenes, pero cada imagen se puede traducir a palabras. En este caso algo se repite y algo cambia. Lo que se repite es la tal Juanita en diferentes momentos de su vida. No te apures si no lo entiendes.
Esto lo vamos a ir viendo con calma. Lo importante es que ahora entiendas cómo representamos el movimiento en su forma más básica. Después también veremos, cuando veamos este asunto que ya les decía, latosísimo del conflicto, que cuando le atravesamos a los elementos del relato, el asunto del conflicto, aparecen los 3 niveles de algo que llamamos lo dramático, que es el conflicto, la voluntad y el lenguaje articulado. Si se fijan, el conflicto es el primero, no porque es el más importante, sino porque es el más bruto de los 3. El conflicto es la manera más boba que tenemos de establecer una estructura en un relato. Nos interesa más cuando aparece el ejercicio de la voluntad y mucho más que se complica, porque nos complica todas las estructuras y las hace maravillosas cuando aparece el lenguaje hablado, estructurado, escrito, etcétera, ¿no? Ahora no hay ejercicio ni hay regalito, ¿cómo ven? Ando marro hoy. Hoy el marro soy. Como casi nadie le pone suscribirse al canal, como me dan bien poquitos likes, como me dejan bien poquitos comentarios, ahora yo no les dejo nada. Entonces, para que se acuerden de dejarnos un comentario, de ponerle like, de suscribirse y picarle a la campanita, esas 4 cosas hay que hacer y que me motiven a mí para el siguiente programa. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse y pícanle a la campanita y a ver si así se me antoja en el siguiente de los capítulos dejarles un ejercicio y dejarles su regalito. Y aquí se rompe una jerga y cada quien para su casa. Esto fue El Rinconcito, haciéndole al teatro. Nos vemos la próxima semana.